Cuando damos las noticias todos los días, muchas veces nombramos casos. Pero atrás de un caso está un ser humano como nosotros, con una familia, con los dolores tremendos que tiene que pasar generalmente para hacer noticia. Y en el caso de ella, de Carolina Píparo, personalmente a mí me impactó mucho en ese momento y está aquí con nosotros, porque hay algo de lo que todavía no se terminó de resolver, que es esta ley que tiene que salir. Fernando, Sí. para poner en contexto la noticia, tiene media sanción. Tiene la sanción de la Cámara de Diputados, es la ley de protección a las víctimas. Recordemos que hubo una marcha muy importante, como un epicentro en la ciudad de Buenos Aires, la marcha que se conoció Para que no te pase, y que hubo también respuesta, o por lo menos llegó a oídos del Congreso Nacional. Este proyecto que avanzó en la Cámara de Diputados, ahora pasó el debate al Senado de la Nación. Desde el oficialismo dicen que si los tiempos del Congreso, las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre, no alcanzan, va a ser uno de los temas que el presidente lo va a poner en el listado de tratamiento por parte del Parlamento, por parte del Senado, en sesiones extraordinarias. Monzó dice que sale. Dicen que sale. Carolina, buen día. Hola, buen día. Nosotros creemos que hay posibilidades de que salga porque fue un proyecto en los cuales todos los diputados votaron a favor. Creo que no puede haber grandes oposiciones porque el proyecto en sí, obviamente, para nosotros es un primer paso, es muy importante, pero tiene cuestiones muy básicas, o sea que creo que sería muy difícil ir en contra del proyecto. Nosotros pedíamos que el abogado sea, para cualquier caso de asesinato o lesiones graves, el abogado oficial y finalmente va a ser para las personas que no tengan recursos. Lo que pasa que, bueno, después ahí hay todo un debate que es no tener recursos para pagar el abogado, porque si uno tiene algún recurso como una propiedad, un auto, no tiene por qué venderlo para pagar una querella en una situación que nunca hubiera elegido. Después de aquel día fatídico hace unos años que te quitaron a Isidro para siempre de tu vida, ¿qué fue lo más difícil? Lógicamente la recuperación emocional, el impacto es imposible de describirlo salvo alguien que haya pasado lo que pasaste vos. Pero en el cuestión de procesos judiciales, ¿qué fue lo peor que tu familia tuvo que afrontar? ¿Qué querés que ahora, a partir de esta ley, no pase con esa gente, esa desprotección que ustedes siempre dicen que han sentido? La desprotección del Estado para cualquier víctima es total y creo que lo más duro es encontrarse con el sistema judicial. Con el sistema judicial que parece todo el tiempo querer justificar a los delincuentes y se olvidan que del otro lado de un asesinato hay mucho dolor, hay una tragedia familiar muy difícil de llevar adelante. Entonces te encontrás con toda una justicia que está tratando de justificar, porque una cosa yo digo es fundamentar, uno puede fundamentar en la falta de oportunidades muchas cuestiones de la delincuencia, en la droga, en muchísimos otros fundamentos, pero uno no puede justificar la muerte porque parece casi accesorio que alguien haya muerto, llegado a la justicia. O sea, la justicia se ha preocupado tanto por el delincuente que un muerto aparece totalmente desdibujado. O sea, nos preocupamos por la falta de oportunidades, por todo lo que le pasó para llegar a hacer eso. Pero hay una persona muerta también, entonces eso no lo podemos seguir justificando de ninguna manera. Lo podemos fundamentar, podemos trabajar para adelante, podemos trabajar con toda la población carcelaria, pero no nos podemos ocupar de justificar la muerte. Carolina, esta ley parecería, da la sensación que tiene que entrar dentro de un paquete de leyes que tiene que discutir el Congreso, porque no solo es esta ley que está avanzando, repetimos, se aprobó en diputados, pasó al Senado. Está la ley que dicen, bueno, que se llama de terminar con la puerta giratoria, es decir, que un delincuente ingrese, sea detenido y que rápidamente la justicia lo libere. ¿Ustedes ven como que el Congreso está trabajando en este paquete de medidas? Yo creo que el Congreso está trabajando, sí, en ese sentido, en terminar con la puerta giratoria y en hacer las penas efectivas. Nosotros tenemos las puertas muy abiertas como víctimas, vamos a las comisiones penales y sabemos que están trabajando para que una pena sea efectiva. O sea, nadie pide ni más pena ni pena de muerte. O sea, nosotros pedimos que si un tribunal dijo 25 años, que esos 25 años no se transformen siempre en 10 o 15 años. Eso es lo que queremos, que Casación empiece a rever, porque si Casación siempre está diciendo lo contrario que dijo un tribunal oral, en mi caso como en la mayoría, en un punto tienen que estar de acuerdo, porque son jueces contradiciendo a jueces. Y después los jueces de ejecución que también están como en una carrera de ver cuánto antes pueden liberar al delincuente sin
de ninguna manera haber trabajado con este delincuente, sin tener ningún indicio que esta persona vaya a desviar el camino. Claro. Y tomar un camino de trabajo, de estudio, el camino que supuestamente no pudo tomar antes. Los otros días fui a un cajero del banco y saqué el teléfono para ver un dato, no para llamar, obviamente. No, por favor, no, cierto. Digo, deberían reformar esto de sacar un aparato electrónico, no hacer llamados, no, pero usted recuerda a la chica Píparo. ¿Cómo no la voy a recordar? Le digo, claro que sí. ¿Vos estás conforme con lo que se ha hecho concretamente en el caso de las salideras después de tu caso? Yo creo que... ¿Por qué te quedó? No creo... O sea, creo que tenemos que ser un poco más preventivos en ese sentido, más proactivos. Las mamparas, la prohibición de los celulares, las transferencias que eran carísimas, porque alguien ahora se puede preguntar, ¿y pero cómo fuiste al banco a buscar plata? Porque las transferencias eran carísimas y porque para una pareja que va a comprar su primer casa, cada centavo valía, o sea, no nos sobraba ni un peso, esa era la realidad. Y después, bueno, todo esto sucedió, se pusieron las mamparas, sí. Las transferencias empezaron de a poco a ser cada vez, bueno, tiene que superar un monto muy grande para cobrarlas. Todas estas cuestiones que después naturalizamos, no, tuvo que pasar Isidro para que esta ley se pusiera en funcionamiento. Ningún banco se fundió por las transferencias gratis, ni por las mamparas, ni por la prohibición de celulares. O sea, siempre estamos esperando, porque no era la primera muerte, había habido muertes en salideras, había muchas salideras, pero estábamos esperando que pase algo terrible para reaccionar y poner una ley en funcionamiento que la habían propuesto en el 2008, la claro. Ley de seguridad bancaria. ¿Cómo vivieron el miércoles, cuando se aprobó la norma por parte de la Cámara de Diputados, con muchos abrazos en el propio recinto de diputados, después en Pasos Perdidos, con Matías Bañato, con María Luján Rey? Sí, la verdad que lo vivimos con mucha emoción porque fue un gran primer paso. Sabemos que falta mucho, pero realmente que se esté hablando tanto de la víctima en el Congreso para nosotros era muy importante. Era una palabra que víctimas de delito no existía en el Congreso. Y la verdad que estamos muy conformes. Porque en definitiva había que convencer 257 diputados. Salió por unanimidad, no digo los 257, pero la unanimidad con la totalidad de los presentes, ¿no? Sí, no sé si era una cuestión de convencer, era una cuestión de sentido común, de ver qué es lo que está faltando, que la víctima no tiene absolutamente nada por parte del Estado. Creo que bueno, que siempre... En eso creo que tanto los medios de comunicación, ustedes, como nosotros las víctimas, generamos algún tipo de presión para que empiecen a ver cómo la pasa una víctima cuando le sucede una cosa tan terrible. Pasaron 6 años, Carolina, y el primer tiempo hablaba siempre un familiar tuyo, tu hermano. Mi hermano, tu hermano, Matías. Sí. ¿Qué sucedió para que vos salieras y dijeras, acá está mi cuerpo, lo que queda de este cuerpo y el renacimiento, imagino, con 2 niños nuevos, hermosos? Sí, bueno, en el primer tiempo la realidad es que ustedes saben que yo tuve, más allá de todo lo emocional, yo estuve mucho en terapia intensiva, sí. O sea que no estaba en condiciones de salir a hablar con nadie. Y yo siempre cuento que a mí lo que me movilizó fue cuando después que terminó el juicio, en principio yo estuve muy compenetrada con el juicio, con el expediente, o sea, todo lo que me importaba era el caso y que llegue a juicio. Había un debate, no sé si se acuerdan, que era aborto o asesinato. Entonces estuve como muy involucrada con eso. Una vez que terminó el juicio me empecé a involucrar con muchas otras víctimas, claro. Y que me digan que yo había tenido suerte, eso fue lo que me movilizó a trabajar, porque yo pensaba que absolutamente nadie podía pensar que yo tuve suerte, cuando en realidad sí es una suerte que haya un culpable cuando hay un asesinato, sí es una suerte llegar a un juicio oral, claro, claro. Porque la mayor parte de los crímenes en Argentina quedan impunes. Y es muy difícil, ya de por sí son duelos muy difíciles, sumado a que uno no tenga un culpable, la realidad es que se hace cuesta arriba para la mayoría de las víctimas, sin justicia. Claro, y además cuesta arriba es toda un trajinar solos. Un trajinar solos. Que lo tienen que hacer ustedes. La idea de la ley, de esta protección de víctimas, es que el Estado también los acompañe. Que el Estado nos acompañe y que la justicia, invita a la justicia, a los jueces, a que nos informen sobre el proceso penal del caso nuestro. No los obligan, pero sí los invitan, y creo que a la larga esto va a ser un ejercicio que deberán hacer todos los jueces, de informarnos, porque seguimos siendo parte, siempre somos parte.
la muerte duele para siempre y no puede ser que seamos alejados de un proceso penal después de un juicio oral. Hay, me parece, mensajes que se le están dando a la justicia desde hace ya un tiempo a esta parte, en la cual se le pide a los jueces que presten mucha más atención a la hora de analizar un expediente, sea desde el punto de vista de... ¿Qué cosa, no? Tenemos que pedirlo... Que haga justicia, que el juez haga justicia. Lo que es su trabajo, cómo no prestaban antes atención. Pero está bien lo que decís. Se les pide que lo hagan, porque evidentemente no lo estaban haciendo. Porque si no pasa lo que decía Carolina, un tribunal dice una cosa y un tribunal superior dice otra. Sí. Porque creo que le falta, a gran parte de la justicia le falta mucho contacto con la víctima, que esto significa mucho contacto con la realidad. Sí. O sea, no tienen idea de la realidad de la víctima. Creo que esto les falta... Según el juzgado que les toque, según el secretario que les toque lidiar con la víctima. Exactamente, porque yo tuve un juicio oral que fue muy justo, donde se dictó una cadena perpetua, pero bueno, también los jueces estuvieron 2 meses escuchándonos, viéndonos, escuchando 200 testigos. Claro. Cuando pasa casación, de un plumazo se borra esa sentencia. O sea, creo que a ellos les falta esa parte, que no creo que alcance con leer un expediente. Tienen que saber cómo está la víctima, cómo la pasa la víctima, y también contrastar el dolor con el delito. Claro. Porque no podemos, como yo digo, estar justificando este tipo de delitos. Este tipo de delitos merecen una condena. La muerte no puede ser gratis, no puede ser tan poco tiempo en la cárcel, que tanto dicen que es una tortura. Y yo pregunto, ¿cómo si es una tortura vuelven tan rápido a la cárcel? Carolina, háblanos de Inés y de Bruno. ¿Qué edades? Mira la sonrisa, ahí te saco. Inés tiene 5 y Bruno tiene 2 años. Nada, son hermosos y son toda mi vida. Y para ellos peleamos, ¿no? Para tener un país mejor para ellos. Exacto. Gracias, Caro. Gracias a ustedes. Es un placer.